condiciones iniciales. Tenemos que tener como dato las condiciones iniciales. ¿Y qué son las condiciones iniciales? El valor de la función para un valor conocido de la variable independiente. Por ejemplo, tenemos que conocer para T0 el valor de la función en T0. ¿Sí? Es decir, un valor de la condición de la variable independiente y un valor de la función. Y también vamos a conocer, como tercer caso, el valor final, es decir, el valor donde nosotros queremos evaluar o encontrar la solución de nuestra ecuación diferencial. Escrito todo esto en lenguaje matemático, decimos que un problema de valor inicial lo vamos a tener cuando tengamos la ecuación diferencial. Por ejemplo, una ecuación diferencial de primer orden y primer grado, donde la variable independiente es t y la variable dependiente es y. Las condiciones iniciales, por ejemplo, conocer el valor de la función cuando en una condición t sub 0 y que esto es igual a y sub 0. Y la última condición para poder sellar ya el problema de valor inicial es conocer hasta dónde yo quiero encontrar la solución. Es decir, que saber hasta dónde yo quiero lograr, qué es lo que yo quiero lograr. Y quiero encontrar la solución para un valor de t sub f de la variable independiente. Este es el concepto que ustedes ya deberían traer de cálculo. Cómo plantear un problema de valor inicial. Ahora bien, nosotros a esto le vamos a agregar ya dentro de un ratito una consideración que va a venir dada obviamente por los métodos numéricos. Entonces, antes de seguir, vamos a ver que, bueno, aquí está lo que yo ya les estuve anticipando. Entonces, problemas de valor inicial, como les decía, lo vamos a abreviar como PBI. La solución general de una ecuación diferencial, eso tampoco lo hemos repasado, pero miren el PowerPoint, no es PowerPoint, sí, que está en el aula, el documentito que está en PDF, consiste en hallar, acuérdense que cuando nosotros encontramos la solución general de una ecuación diferencial vamos a obtener una familia de curvas. Y cuando hallamos una solución particular, vamos a elegir una de esas curvas conociendo obviamente las condiciones iniciales, que en este caso son x sub 0 y sub 0. Acá quiero hacer una salvedad. La variable independiente en algunos momentos la hemos nombrado como x y en otros momentos como t. La variable independiente generalmente cuando estamos resolviendo problemas físicos, está asociado, se le llama t, porque fundamentalmente la variable independiente es el tiempo. Acá a veces vamos a jugar algunas veces le vamos a llamar x, llamándole x a una posición, o t al tiempo, que suelen ser las variables independientes más comunes que surgen en los problemas que podemos llegar a resolver. Acuérdense que cuando yo estoy encontrando la solución particular, es decir, conozco las condiciones iniciales, sabemos que por este punto va a pasar la solución o la curva que representa la solución particular. Por ese punto, por esas condiciones iniciales. Por eso se llaman así. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con condiciones iniciales se le suele llamar problema de valor inicial. Obviamente que se le exige algo a esa función y que sea continua y derivable, n veces derivable. Y obviamente que satisfaga las condiciones iniciales. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar numéricamente, porque ustedes en cálculo han visto la solución
analítica de las ecuaciones diferenciales, han visto distintos métodos. Lo que vamos a trabajar nosotros es desde el punto de vista numérico, porque estamos en métodos numéricos precisamente. Entonces lo que nos interesa encontrar no es la solución analítica, sino una aproximación a esa solución. Utilizando, obviamente, tenemos que contar con la ecuación diferencial y con las condiciones iniciales. A ese problema de valor inicial le vamos a agregar con cuántos puntos vamos a trabajar, con cuántos intervalos vamos a trabajar o con qué cantidad de intervalos, y sobre todo ahora la vedette de este es la amplitud de esos intervalos. Tenemos que saber que a medida que trabajemos con más intervalos, vamos a tener que hacer más iteraciones. El valor de H se va a ir haciendo más pequeñito, lo que ya nos va a ir llevando a tener mejores aproximaciones. Pero, en detrimento de esta solución, vamos a tener que trabajar y hacer más cálculos. Así que siempre vamos a estar en una situación de compromiso. En esta gráfica quiero que vean que tenemos la función, la solución exacta, que es la curva continua en azul, y la sucesión de soluciones aproximadas, que son los puntitos en rojo que hemos unido con esta curva, que es las soluciones aproximadas. Es decir, nosotros no vamos a obtener una función, vamos a obtener como resultado de la aplicación de los métodos numéricos que vamos a trabajar a partir de hoy día, esta sucesión de puntitos, ¿sí? Que a medida que el valor de H es más chiquitito, podemos decir que al unirlos, esta sucesión de puntitos, obtenemos esta curva que une los puntitos en rojo, que sería, entre comillas, la solución aproximada. Bien, pero en sí, nosotros no vamos a obtener una curva continua, sino una sucesión de puntos discretos, que si los unimos, vamos a obtener la solución aproximada. Esa unión, es decir, poder unirlos, va a estar dependiendo del valor de H. Cuando nosotros trabajemos con los software, con Excel o fundamentalmente con Octave o MATLAB, esto es mucho más fácil porque todo el trabajo pesado lo va a hacer el programa. La computadora, nosotros simplemente tenemos que tener en cuenta qué método es el que queremos elegir, darle la información necesaria al programa y ejecutarlo. Nada más. Esa es la gran ventaja. Pero para llegar a esa instancia tenemos que ver cuáles son las consideraciones necesarias, qué información tenemos que proveer y qué condiciones se tienen que cumplir. No sé por qué había dejado esta hoja. Ya me acordé, porque el repaso se los iba a hacer después, pero bueno. El primer método que vamos a trabajar se denomina método numérico de un paso y es el método de Euler, o también llamada Euler, porque es alemán. Este método consiste en, partiendo de una ecuación diferencial ordinaria que tiene esta forma, vamos a utilizar un método que dice que cada nuevo valor, por ejemplo, el nuevo valor es este puntito, va a ser igual al valor anterior más la pendiente de esta recta por el tamaño del paso. En sí, el método de Euler consiste en usar la ecuación de una recta que pasa por un punto y conociendo ese punto y la pendiente. Es decir, vamos a trazar una recta. Sabemos que para trazar una recta necesitamos o dos puntos conocidos que pertenecen a la recta o tener como información un punto y la pendiente de esa recta. Eso es lo que sabemos desde álgebra y geometría analítica o desde cálculo. Ahora bien, el punto conocido son las condiciones iniciales. El valor de la pendiente, y vamos a tener que hacer uso y recordar el concepto
de pendiente de la recta tangente. ¿Se acuerdan que el cálculo hemos visto que asociamos la derivada de una función en un punto con el valor de la pendiente de la recta tangente de la función en un punto? Entonces, el valor de la derivada es el valor de la pendiente. Y de esta manera obtenemos la ecuación de una recta. Obviamente que también tenemos que saber que mientras más próximos estén estos dos puntos, el punto conocido, es decir, las condiciones iniciales del nuevo punto, es decir, mientras más chiquito sea el tamaño del paso, mejor va a ser la aproximación. Entonces, de acuerdo a estas consideraciones previas, nosotros vamos a poder ir aproximando y obteniendo la sucesión de puntitos en rojo, estas que yo les había mostrado con anticipación. ¿Sí? Estas cantidades de puntitos. Es decir que formalmente esta curva no es tan curva la que está en rojo, sino es una poligonal, son pequeños segmentos que yo voy a ir trazando. Y estos segmentos obviamente corresponden a segmentos de esas rectas que yo voy a ir trazando conociendo el punto anterior, o en este primer punto las condiciones iniciales, y la pendiente de esas rectas, por medio de la ecuación diferencial. Bueno, ya ahora siga. Entonces, vamos con el método de Euler. ¿En qué consiste en sí el método de Euler? Este procedimiento es uno de los más simples. Consiste en usar la ecuación diferencial para estimar la pendiente, en la forma de la derivada primera en respecto de x sub y. En otras palabras, se toma la pendiente al inicio del intervalo como una aproximación de la pendiente promedio sobre todo el intervalo. Tal procedimiento es el método de Euler. La derivada primera ofrece una estimación directa de esa pendiente, donde la función en x sub y sub y es la ecuación diferencial evaluada obviamente en esos puntos, en esos valores. Y la estimación se sustituye en esta expresión. Esta fórmula, así de simple, es la fórmula de Euler, o también llamada Euler-Cauchy o de punto pendiente. Y nos va a permitir predecir un nuevo valor de la función usando la pendiente, teniendo en cuenta que es la primera derivada reemplazada en el valor original. Y así, obviamente, vamos a ir encontrando una sucesión de puntos. Pero veámoslo a ver gráficamente. Fíjense. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que cómo vamos a diferenciar, y esto nos vamos a poner de acuerdo para diferenciar la solución analítica, es decir, exacta, y la solución aproximada. La solución analítica siempre van a ser la función f de t. Bien, esta es la solución analítica o exacta. Y lo vamos a obtener por algún método. Vamos a ver que algunas sencillas las vamos a recordar y lo vamos a recordar cómo lo calculábamos en las materias anteriores. Y las que sean muy difíciles se las voy a dar yo a la solución si las tengo. Y la solución aproximada la vamos a obtener así, como W. W sub 0, W sub 1, W sub 2. A todas las soluciones aproximadas las vamos a nombrar como W. Para poder entender esto y que no se nos haga lío. De acuerdo, por eso, partiendo de las condiciones iniciales, las condiciones iniciales son la información que nosotros conocemos, sabemos que por ese punto tenemos, pasa la función, la solución, se puede decir que es un punto de la solución analítica. Por eso la nombramos como f de t sub 0. Y a ese valor le llamamos I sub 0. Pero, como es el punto de partida también para los métodos numéricos, los vamos a subindicar como W sub 0. Es decir, que las condiciones iniciales son estas. ¿Y cuáles son las condiciones iniciales? Estas, en la gráfica, este punto. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Y bueno, supongamos que acá parto del
T sub 0 o X sub 0, en este caso vieron que acá se vuelve a mostrar la diferencia. Acá la variable independiente es T, y en esta gráfica aparece X, pero les había dicho que, porque esto es una gráfica extraída del Chapra, y para que no es tan fácil cambiar la gráfica, por eso ahora hago esta remarca para que quede claro. Partiendo de ese punto, nosotros conocemos la ecuación diferencial, la fórmula de la ecuación diferencial, podemos evaluar la pendiente de la función en este punto. Y de esta manera yo ya tengo puedo trazar esta recta, que es este segmento. Obviamente que mientras más cercano estén estos puntos, más chiquito va a ser h y mejor va a ser la aproximación. ¿Por qué? Porque el valor que yo estoy aproximando va a ser este. Por ejemplo, el valor W1. Y el valor verdadero, que es el 1, es este. Observen que acá hay un error. Hay una diferencia entre el valor aproximado y el valor verdadero. Mientras más cercanos estén los dos puntos, es decir, el T sub 0 y el T sub 1, si yo quiero llamarlos así, más chiquito va a ir haciendo el error. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Y en sí, esta es la fórmula iterativa. Vamos a ver cómo se implementa esto en un ejemplo, y de ahí, si quieren, volvemos a la deducción, y si no vemos la deducción analítica. El primer ejemplo, voy a plantear el problema del valor inicial. Tenemos que tener la ecuación diferencial. Entonces, I' de t es igual a I por t al cuadrado menos las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, I en 0 es igual a 1. Y hasta donde yo quiero encontrar, I en 1. Esto es mi objetivo. Encontrar la solución de esta ecuación diferencial en 1. Para recordar esto, podemos plantear o encontrar la solución analítica ahora, primero me voy a abocar a la solución numérica y después recordamos o no la solución aproximada. Entonces, la solución analítica. Entonces, la solución aproximada, escribir cualquier cosa. La solución aproximada por el método de Euler yo tengo que establecer, como es un método numérico, tengo que establecer la amplitud del paso, es decir, el valor de h. Y el valor de h en este caso voy a tomar 0,25. Entonces, las fórmulas iterativas también es algo que tenemos que tener en cuenta. Las fórmulas iterativas. En este caso hay una sola fórmula que es la que tenemos que tener en cuenta. Y la fórmula iterativa es que partiendo de un valor W0, que en nuestro caso el valor W0 es la función en T0, para mi ejemplo el W0 es I en 0, es 1, que es esta información. Para calcular el W1, vamos a usar el W0, que es el valor anterior, más el producto de H por la función en T0 W0. Bien, lo hagamos para nuestro caso. El valor de W1 va a ser igual al valor de W sub 0. ¿Cuánto valía
el W, la solución en la condición anterior, 1, más el H, pero la amplitud del intervalo les decimos que es 0,25. Por la función. ¿Y quién es la función? Y en la función vamos a utilizar el valor de la ecuación diferencial. ¿Y cuál es la ecuación diferencial? Que él me la da. Fíjense, la ecuación diferencial es lo que yo voy a marcar acá en amarillito. Que en sí es el valor de la pendiente de esta recta. El valor es I. El valor de I por t al cuadrado menos I. Bien, entonces, ¿cuál es el valor de I? A ver qué me dicen. El valor de I, ¿cuánto vale la I? 1 por t al cuadrado. ¿Cuánto vale la t? Acuérdense, este es el valor de I y este es el valor de la t. T al cuadrado es 0 al cuadrado menos I. ¿Pero cuánto vale la I? De vuelta acá miramos 1. Al operar, fíjense, 1 más 0,25 por 0 menos 1, esto nos queda 0,75. Este es el valor de W sub 1. ¿Cómo nos va a quedar el W sub 2? Y va a ser el valor anterior. ¿Y quién es el valor anterior? W sub 1. Más el H por la función evaluada en T sub 1, W sub 1. Pero bueno, ahora lo vamos a calcular. Toda esta información, recomendación, hay que armar una tabla. Una tabla donde vamos a colocar T sub I, W sub I, y después a esta tabla le voy a agregar la función, la solución analítica, que ya la voy a mostrar, la función en T sub I y el error, como la diferencia entre la función en T sub I menos W sub I. Bien, estoy en clase todavía. Armamos el cuadrito y arrancamos. ¿Qué voy a colocar acá? Las condiciones iniciales. En T0, ¿sí? El W, ¿cuánto salía? ¿A qué valor era igual? A 1. Y ya vamos, obviamente la función también vale 1 y el error es 0. Para la primera iteración, cuando T, fíjense, ¿cómo voy a ir calculando el valor de T? El valor de T es, al valor anterior le sumo H. ¿Sí? El valor de los T sub I va a ser igual al T sub 0 más H por I. Y obviamente I, que también tendría que haberle agregado acá, esto es I va variando entre 0 y N. Vale 1, vale 2, y así, 3, 4. Y pertenece al conjunto entre 1, 2 y puntos suspensivos N. En este caso yo tengo que llegar hasta 1 haciendo saltitos de 0,25. Es decir que el primer valor, ¿cómo calculé T sub 1? Y 0,25 por 1 es 0,25. Más 0, 0,25. Voy a ver cuánto me da el W1. Y acá nos da 0,75. Vamos con el W sub 2. Y va a quedar 2. T sub 2 aquí va a ser igual. Y a 2 por 0,25 más 0, es decir, 0,50. Y ahora vamos a evaluar eso. ¿Cómo lo evaluamos? Igual. Aquí va a ser igual el W sub 2. El W sub 2 va a ser igual al W sub 1, que era 0,75.
más el H, que sigue siendo 0,25. Por la función evaluada. ¿Cuál es la función? Esta que está acá resaltada en amarillo. Evaluada en las condiciones anteriores. ¿Y cuáles son las condiciones anteriores? Fíjense, en T sub 1 y W sub 1. Y donde en la función aparezca T, tengo que fijarme en el valor T anterior. Y donde diga I, el valor I anterior. Nuestra función es I. ¿Cuánto valía el I? ¿Cuánto valía el valor de la función aproximada en este caso? 0,75. Por el valor T. ¿Cuánto valía T? 0,25 al cuadrado. Menos I, pero el valor I es 0,75. Al operar, el valor de W sub 2 es 0,5742. Este es el valor que voy a colocar acá. ¿Sí? 0,57422. Estoy trabajando simplemente con la parte numérica y después vamos a evaluar la solución analítica. Vamos con el W sub 3. El W sub 3, ¿cómo lo voy a calcular? Es decir, la solución aproximada en la tercera etapa. Como el W anterior, que es el W sub 2, más el H por la función evaluada en las condiciones anteriores. ¿Cuáles son las condiciones anteriores? T sub 2 y W sub 2. Bien, entonces mi W sub 3, ¿a qué va a ser igual? Al W sub 2, 0,57422. Bien, más el 0,25, que es el H, por la función evaluada en las condiciones anteriores. Es decir, que es I, que es 0,57422 por T, pero T es, ¿cuánto vale el T anterior? 0,50 al cuadrado menos el valor de I, también en las condiciones anteriores, 0,57422. Bueno, está bien. 0,57422. Al operar W sub 3, esto nos queda 0,46657. Bien, y esta información la tenemos que escribir acá. Entonces evaluemos a qué va a ser igual T sub 3. Y va a ser T sub 0, que es 0, más H, que es 0,25 por I, pero ¿quién es I? 3. Toda esta cuenta nos queda 0,75. Y el W sub 3 es el que acabo de escribir acá. 0,46655. Quiero confesarles algo. Acá estoy escribiendo los valores tal cual me lo da la calculadora. No estoy yo mirando casi nada. W sub 4. ¿A qué va a ser igual el W sub 4? Y al W sub 3, al W anterior, más el H por la función evaluada en T sub 3, W sub 3. Y lo reemplazamos con los números. W sub 4, que ya fíjense, ¿cómo calculo el T sub 4? Y es al T sub 0, que valía 0, más el H, que es 0,25 por el I, que es 4. Es decir, que estoy en 1. Y es el último paso. Bien, entonces este W sub 4 va a ser igual al W anterior, que es 0,46655, más 0,25 por la función evaluada en las condiciones anteriores, 0,46655 por T, que es 0,75, el T anterior al cuadrado, menos el valor de I anterior, 0,46655. Al operar, este W sub 4 es
0,41552. Y este es el numerito que coloco acá. 0,41552. Y fíjense que de esta manera obtuve la solución aproximada. Es decir, que la respuesta sería la solución aproximada encontrada por el método de Euler es en la etapa 4, ¿sí? 0,41552. Trabajando, bueno, obviamente que ahora tendría que evaluar el error para poder informarlo también en las respuestas. Y la solución analítica, que no la voy a hacer ahora porque ya estamos en tiempo cumplido, pero que se las escribo. En sí, la solución analítica, para que ustedes la puedan encontrar, lo que estamos haciendo es aplicando variables separables. La ecuación particular, la solución particular es I en t igual a e elevado a la t al cubo sobre 3 menos t. Y la solución en 1 es 0,51341712. ¿Sí? Se puede evaluar para cada uno de los valores e ir calculando los errores en cada una de las iteraciones y obtener la solución. Si Dios quiere, el jueves retomo esto rapidito y ahí arrancamos con los otros métodos. Bien, ¿están ahí todavía? Chicos, ¿todavía están ahí? ¿Qué pasó? Bueno, no sé si pudieron, al final esta última parte no quedó grabada. Miren el videíto si hay alguna duda. El jueves retomamos esto. Acuérdense, el control pasa para el lunes, entonces yo lo voy a anotar en el audio. Bueno, chicos, los dejo tranquilos. Hasta luego. El parcial es el 1 de noviembre, el lunes 1 de noviembre. Bueno, cuídense, hasta luego, chicos. Hasta el jueves, si Dios quiere.